Hoy vamos a ver cómo sería una instalación tipo dentro de una oficina, de un coworking, de un pequeñito hotel, de un colegio, es decir, la típica instalación que realizaría un instalador, un integrador. Evidentemente, como vais a ver ahora, por la facilidad también la podréis instalar vosotros dentro de vuestra casa. Evidentemente, aquel que busca un poquito más, no la típica instalación de un router doméstico, sino una instalación un poquito más avanzada, que vais a ver cómo por precio, por prestaciones, la podéis realizar tranquilamente vosotros. Todo esto lo vamos a ver con los puntos de acceso Wi-Fi 7 de Ruggi. Ruggi es una marca que ya os he traído aquí, es una marca que os ha gustado mucho, es una marca que a mí me encanta porque la relación calidad-precio es brutal, porque hace cosas que otras marcas no hacen. Vamos a hablar sobre todo de Wi-Fi 7 y por qué. Muy sencillo, porque hoy en día cuando tenemos que afrontar la instalación, como ya he dicho, en una instalación en un hotel, en un colegio, en un restaurante, da igual donde la tengamos que hacer, tenemos que colocar puntos de acceso Wi-Fi, como vamos a ver ahora. Estos puntos de acceso Wi-Fi pueden ser Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, pueden ser los diferentes protocolos que tenemos, pero hoy en día la diferencia de precio que hay entre el Wi-Fi 7 y el Wi-Fi 6, no hablemos ya del Wi-Fi anterior, yo creo que no vale la pena apostar por un Wi-Fi 6, yo creo que hay que apostar ya por un Wi-Fi 7, por MLO, por un montón de características que es muy superior el Wi-Fi 7 a los protocolos anteriores. Como vamos a ver ahora, Wi-Fi 7 no quiere decir que tenga las tres bandas, la de 2,4, la de 5 y la de 6 GHz, tranquilamente puede tener solo las dos bandas, la de 2,4 y la de 5 GHz, y de aquí a muy poquito tiempo ya están llegando muchísimos dispositivos que son Wi-Fi 7, y si tú haces una instalación ya con Wi-Fi 7, el día de mañana cuando sea un mainstream, cuando todos los dispositivos móviles, todos los teléfonos, todos los ordenadores, todo ya sea Wi-Fi 7, pues bueno, tu instalación ya la tienes en Wi-Fi 7. Y bueno, os los voy a enseñar muy por encima, luego los vamos a ver más detalladamente. Y bueno, como podemos ver, tenemos aquí diferentes puntos de acceso Wi-Fi 7. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Como vamos a ver luego con las características que tienen, básicamente está en el número de antenas, en el MIMO que tiene, la cantidad de clientes que puede soportar cada uno de ellos, y otra característica muy importante es si son un tribanda o un dual band, es decir, si tienen las tres bandas, incluida la de 6 GHz o no. ¿Y cómo sería la instalación? Pues bueno, generalmente conectamos todos los puntos de acceso Wi-Fi a través de un switch PoE, porque es la manera más rápida y más sencilla, porque si además de los datos ya los tenemos conectados eléctricamente, por supuesto, también muchos de estos puntos de acceso Wi-Fi también se pueden conectar eléctricamente de otra manera, pero bueno, lo ideal o lo normal es hacerlo de esa manera. Y luego nos hará falta un router. Yo voy a utilizar este router, es un router que va muy bien, que tiene, como vais a ver ahora, una Dual One, podemos hacer balanceo de carga. Por supuesto, este router es un router muy sencillito que nos puede valer para una oficina, para un colegio pequeñito, no es para una instalación muy grande. Tenemos modelos, por supuesto, más potentes. Si no, tendríamos también el router de la operadora, podríamos tener en este caso un firewall, ya cada cual la instalación que quiera realizar. Como ya expliqué en los vídeos anteriores, la ventaja que tiene Ruggi es que el despliegue es muy rápido, con un solo QR, con una fotografía se hace todo el despliegue. Lo tenéis explicado todo en los vídeos anteriores, y ahora vamos a ver cómo sería esta instalación. Vais a ver que es muy rápida. Me voy a centrar en la parte Wi-Fi, así que venga, vamos allá. Vamos a ver la configuración de una manera muy rápida. Como vemos, yo tengo un router, puede ser en este caso el de Ruggi, o si no podéis tener el de la operadora, podéis tener un firewall. Como podéis ver, yo lo tengo configurado con una doble WAN, con un balanceo de carga, que es lo habitual. Y bueno, de ahí va a parar a un switch, que es un switch PoE, que sería este modelo de aquí, y ya de aquí viene a parar a los APs. Yo en este caso tengo colocados 4 APs, 3 de ellos son Wi-Fi 7 y uno es un Wi-Fi 6. Y bueno, y directamente ya irían colgando el resto de los dispositivos de los APs, o si no, de manera cableada del switch. Como es lógico, en primer lugar tendríamos que configurar lo que sería el router. Aquí vemos la configuración de la WAN 1, de la WAN 2, el balanceo de carga, todo esto se configuraría y ya está. Y lo mismo ocurriría en el switch. Vamos a ver los APs que tengo. Aquí podemos ver el router, podemos ver el switch. Este de aquí sería el Wi-Fi 6 y me voy a centrar en estos de aquí que serían los Wi-Fi 7. Como vemos, tengo el RAM 73 HD, que este en concreto tiene las tres bandas de 2,4, de 5 y de 6 GHz, luego lo vamos a ver. Y estos dos que serían el 720 Pro y el 72, que en este caso serían Wi-Fi 7 pero dual band. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar? Pues como es lógico, configurar las SSIDs, las Wi-Fi, para decirlo de una manera rápida. Yo aquí he configurado 3, vamos a configurar una para que veáis que es muy rápido. Podemos configurar hasta 8 SSIDs, de tal manera que sería tan sencillo como venir aquí, añadir red Wi-Fi, le damos un nombre. Por ejemplo, imaginad que fuera en un hotelito, pues para el personal.
Ya nos dice cómo queremos que sea, si sea general, IoT o red de invitados. Yo de momento la dejo como general y aquí vemos lo más importante, que es que yo directamente puedo configurar que trabaje en la frecuencia de 5 y de 6 GHz, que solo trabaje en la de 5. Aquí marcamos y desmarcamos las frecuencias en las que queremos que trabaje. Yo en este caso le voy a marcar las 3, evidentemente siempre y cuando tengamos APs que funcionen en los 6 GHz. Aquí la seguridad, evidentemente siempre tiene que ir con su seguridad, y le metemos una contraseña. Y luego en la configuración avanzada, ¿qué es lo que podemos ver? El estándar en el que queremos que trabaje. Yo en este caso, como es un Wi-Fi 7, le digo que va a trabajar en Wi-Fi 7, pero bueno, podríamos elegir Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 y modo de compatibilidad. Yo marco Wi-Fi 7, algo muy importante, el MLO. MLO está en Wi-Fi 7 y es algo que hace que podamos trabajar con varias frecuencias a la vez. Si quisiéramos, marcaríamos aquí también para el tema del roaming, el tiempo en el que queremos que funcione, y aquí las VLAN. Yo tengo configuradas varias VLAN, ahora os explicaré cómo se hace, porque se hace de una manera muy rápida, y si yo por ejemplo quiero que vayan en la VLAN 20, pues bueno, le doy la VLAN 20. Si quiero que haya un aislamiento entre todos los dispositivos dentro de este AP, marcaría que hubiera un aislamiento. Aquí, por ejemplo, esto no tiene mucho sentido, es más para videojuegos y cositas así, pero bueno, si queremos lo marcamos. Si queremos que tenga itinerancia en la capa 3, como podemos ver, es llegar y marcar. Si quisiéramos que tuviera un límite de velocidad, esto, por ejemplo, sí que sería interesante para marcar un límite de velocidad, por ejemplo, para los clientes del hotel, pero bueno, yo de momento no lo marco. Aquí, como podemos ver, seleccionamos las opciones que nos interesen y ya le daríamos a aceptar. Y ya está, ya la tenemos aquí. Vemos que es Ruggie personal, que trabaja en las 3 frecuencias. Esta de aquí, que es la general, trabaja también en las 3 frecuencias. La de IoT trabaja solo en la de 2,4 y luego he creado una que se llama 6 GHz Ruggie, que la he dejado única y exclusivamente para trabajar en los 6 GHz. Y ahora vamos a ver cómo sería la creación de VLAN o la segmentación de redes a través de las Wi-Fi. Es algo que se suele hacer siempre en este tipo de instalaciones, da igual el tipo de instalación que sea, generalmente siempre vamos a tener que segmentar la red. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo, vamos a crear varias VLAN, vamos a crear también varios SSIDs, de tal manera que lo que vamos a hacer va a ser asociar una VLAN para cada SSID. Por ejemplo, imaginad que fuera un colegio, tendríamos una Wi-Fi, un SSID que sería para alumnos, otra para profesores, otra para dirección, es decir, tendríamos tantas como nos hiciera falta. En este caso podemos crear hasta 8, y eso sí, os tengo que decir que en este caso Ruggie también tiene otro tipo de puntos de acceso con otro tipo de configuración más enterprise, que ahí no. Allí iría con un único SSID. ¿Y cómo se haría? Pues muy sencillo. Tendríamos un único SSID, una única Wi-Fi, y en función de la contraseña que le pongamos ya te derivaría a la VLAN alumnos, a la VLAN profesores, a la VLAN contabilidad. Es decir, tendríamos una única SSID, pero sí que podríamos tener segmentación exactamente igual. En cuanto a las VLAN es muy sencillo. Es tan sencillo como venir aquí a LAN. Aquí están configuradas 2 de ellas, y bueno, si quisiéramos añadir una sería tan sencillo como aquí marcar la VLAN, la que queramos, le marcamos la IP y ya está. Ya tenemos creado los SSIDs, también tenemos las VLAN, y ¿qué nos queda? Los APs. Vamos a configurar los APs, vamos a configurar varios de ellos y vais a ver que es una configuración muy granular, que podemos hacer muchísimas cosas y que es muy sencillo. Así que venga, vamos allá. Y ahora ya tendríamos básicamente todo preparado, que sería las SSIDs que nos hicieran falta, en las frecuencias que queremos que trabaje cada SSID en función de nuestras necesidades, y en la VLAN, en el caso de que queramos manejar VLAN, en qué VLAN queremos que esté. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos a los dispositivos y ahora elegiríamos el dispositivo que quisiéramos configurar, por ejemplo este de aquí, y le daríamos a gestionar. Una vez que accedemos, ya vemos aquí bastantes datos como los clientes que están conectados, la velocidad de negociación, los SSIDs que soporta, y aquí vemos que soporta todos los SSIDs. ¿Por qué? Porque es un tribanda que tiene las 3 frecuencias y aquí las podríamos ver. Si nos venimos aquí a la banda, aquí vemos las 3 frecuencias, podemos activar o desactivar si quisiéramos que en alguna frecuencia no trabajara. Y algo muy importante, esto de aquí, podemos elegir en qué canal queremos que trabaje. Yo lo tengo puesto en auto en cada una de ellas, pero si quisiéramos que trabajara en un canal en concreto, marcaríamos el canal en el que queremos que trabaje. Y luego para cada frecuencia, para cada banda, podemos elegir la potencia de transmisión, la itinerancia,
la asociación de umbral RSSI y luego la respuesta de umbral RSSI. ¿Para qué vale esto? Evidentemente en cada una de las frecuencias, para determinar cuándo queremos que, por decirlo de alguna manera, en un roaming haga el salto de un AP a otro. Cuánto queremos que esté conectado un AP antes de soltar ese AP y conectarse con otro AP. Todo esto se configuraría desde aquí y evidentemente para cada una de las frecuencias. Una vez que lo tenemos configurado, le damos a guardar. Nos dice que hay que esperar 30 segundos y bueno, ya lo tendríamos. Y si nos venimos a la configuración, aquí tenemos bastantes detalles. ¿Por qué? Porque nos dice el uso de la memoria, los clientes que hay en línea. Por supuesto, desde aquí podríamos cambiar el nombre del dispositivo, veríamos los clientes, veríamos en qué frecuencias están conectados. Vemos que tengo dos ordenadores conectados en 6 GHz y aquí vemos la calidad de la señal, es decir, con qué calidad o con qué potencia están conectados. Y la velocidad de negociación. Vemos que aquí la velocidad de negociación es muy alta, es de 4,3 gigabit por segundo. Y bueno, desde aquí, evidentemente, podríamos hacer el resto de configuraciones que ahora no voy a explicar. Aquí tendríamos la optimización y lo mismo ocurriría con todos los dispositivos. Este de aquí, el RAP 72 Pro, es un dispositivo que a mí me gusta también mucho. ¿Por qué? Porque es un Wi-Fi 7 muy potente, con un MIMO muy potente que soporta muchos dispositivos. No es un tribanda, pero en muchísimos escenarios no nos hace falta que sea un tribanda. Aquí lo podemos ver. Nos admite estos SSIDs en la frecuencia de 2,4 y de 5 GHz. Este SSID de aquí, de Ruyi, también tiene los 6 GHz, pero evidentemente como este AP no tiene los 6 GHz no me aparece aquí, y por supuesto este de aquí, que lo he configurado solo para 6 GHz, no me aparece. Y aquí nos ocurriría exactamente lo mismo. Yo aquí podría configurar los parámetros como yo quisiera, aquí así, en función del número de APs, en función de la sensibilidad que quisiéramos cada uno de ellos cuando queremos que haga el roaming. Al igual que antes, podríamos configurar, si quisiéramos, un canal en concreto. A mí me gusta dejarlo en auto y bueno, lo mismo que antes. Para cada una de las frecuencias lo configuraríamos, le daríamos a guardar y ya está. Algo muy importante es que todo esto que acabáis de ver lo podéis probar de una manera totalmente gratuita. Con este código QR de aquí podéis descargar la aplicación, ya lo expliqué en su día. Es una aplicación totalmente gratuita. En Ruyi no hay licencias, todo lo que habéis visto y todo lo que expliqué en su día a la hora de hacer un despliegue de Heatmap, que Heatmap también está muy bien, el mapa de calor, que básicamente es para hacer un diseño de un proyecto desde cero, donde vamos a poder colocar los switches, el cableado, hacer el cálculo de los puntos de acceso Wi-Fi que nos hacen falta, vamos a poder hacer el proyecto para exportarlo y dárselo a nuestro cliente, todo de manera gratuita, no hay ninguna licencia en Ruyi. También está el tema del roaming, la itinerancia también es muy rápida en este tipo de puntos de acceso. En su día ya también os expliqué cómo se hacía, ya vimos cómo era muy rápido, que no se perdía ningún paquete. Ahora no lo voy a volver a hacer porque ya está explicado en los vídeos anteriores. Todo esto está incluido dentro de Ruyi. Os animo a que en el QR descarguéis la aplicación, que le echéis un vistazo. No hay que darse de alta, no hay que hacer nada y de verdad os animo porque vais a ver cómo Ruyi está a otro nivel. Y ahora os voy a mostrar varios puntos de acceso Wi-Fi 7 de Ruyi. Yo hace un tiempo que ya los vengo probando, me gustan muchísimo. Y bueno, básicamente tenemos dos series, que sería la 72 y la 73, en función de si tienen o no tienen los 6 GHz. Este, por ejemplo, es el RAP 72 y que tiene de especial, pues bueno, que como podéis ver es muy pequeñito, es muy pequeño, redondito, me gusta mucho. Tiene un puerto PoE de 2,5 gigabits por segundo y como podéis imaginar, este está diseñado para colocarlo de una manera disimulada en una habitación, por ejemplo en un hotel o por ejemplo para colocarlo en una oficina, para que pase totalmente desapercibido porque es muy pequeñito. Es un dual band de 2,4 y de 5 GHz, no tiene los 6 GHz, pero bueno, es un dispositivo que está muy bien. Después tendríamos este, que sería el RAP 72 Pro, que básicamente sería muy parecido a este, pero ya tiene un MIMO más alto, es capaz de manejar más dispositivos, también tiene un PoE de 2,5 gigabits por segundo y ya tiene una salida LAN. De aquí ya podríamos ir a cualquier otro dispositivo porque podríamos colocar varios dispositivos en serie. Y luego ya pasaríamos a este de aquí, que sería la serie 73, este en concreto sería el 73 Pro HD, HDR de High Density, de alta densidad. ¿Y por qué se llama así? Pues básicamente porque es un monstruo. Tiene
un puerto de fibra de 10 gigabits por segundo, un puerto de cobre también de 10 gigabits por segundo, también tiene otra salida para conectar a través de esta LAN cualquier otro equipo, cualquier otro dispositivo. ¿Y qué es lo que tiene de especial? Bueno, que tiene un mimo tremendo, tiene una cantidad de antenas tremenda, es capaz de manejar muchísimos dispositivos. Como es lógico, este dispositivo está pensado para colocarlo en el techo, en un auditorio, en una sala de congresos, en un restaurante, en algún sitio donde tengamos que manejar muchísimos clientes, muchísimos dispositivos. Y después estaría el hermano pequeño de este, que es también ultra potente, que a mí me encanta, que es un dispositivo que es el mismo, pero que no lleva el apellido de HD. Tiene un mimo un poquito más pequeño, pero sigue siendo una bestia parda. Y bueno, básicamente sería lo mismo, solo que aquí el puerto, en vez de ser de 10 gigabits por segundo, el PoE es de 2,5 gigabits por segundo. Así que ahora vamos a mi ordenador y vamos a ver una tabla comparativa con todos estos dispositivos. Y ahora vamos a ver la comparativa de estos puntos de acceso Wi-Fi de Ruggie, Wi-Fi 7, porque evidentemente tiene de categorías inferiores, y básicamente vemos que tenemos la serie 73 y la 72. La 73 tiene la banda de los 6 GHz, mientras que la 72 no lo tiene. ¿Y qué diferencias básicas hay? Pues bueno, esto de aquí, el número de antenas y la velocidad máxima y el número de clientes que puede soportar cada uno de estos APs en función, pues básicamente de esto de aquí, del número de antenas. Vemos que el 73 HD tiene un mimo altísimo porque tiene un mimo 4x5 en los 6 GHz, 4x4 en los 5 y 4x4 en los 2,4 GHz, mientras que el 73 Pro tiene 3x3, 3x3 y 2x2. Ojo que esto de aquí es muchísimo, es un mimo muy alto. Y por supuesto la velocidad agregada entre todas las frecuencias es mayor en este, que es altísima, de 19 gigabits por segundo, porque tiene más antenas y un mimo más alto. Y ocurriría lo mismo en el número de clientes máximo y el número recomendado de clientes que puede tener. Este puede soportar hasta 1500 clientes como máximo, evidentemente es teórico, pero finalmente se recomienda 200 o 200 que tenga conectividad simultánea, y aquí vemos que baja a 600 y 200. Y luego que tenemos en la serie 72, pues bueno, básicamente lo mismo. Como podemos ver, ya no tiene la frecuencia de los 6 GHz, el 72 Pro tiene un mimo más alto porque es 3x3 y 2x2 frente a este que es todo 2x2. La velocidad agregada es de 5 gigabits por segundo frente a 3,5. El número de clientes es el mismo, pero tened en cuenta que aquí, por ejemplo, en los 5 GHz va a ir mejor porque tiene más antenas. Y en cuanto al oro de pared, aquí ocurriría exactamente lo mismo, 3x3 frente a 2x2, por lo cual la velocidad agregada también es mayor. Aquí tendríamos el número de clientes máximo y recomendado. Y algo que es importante serían los puertos. ¿Por qué? Porque, como es lógico, hay que darle de comer a todos estos elementos en función de la velocidad que soportan. Este de aquí, el 73H10, como habéis visto, tiene un puerto de 10 gigabits por segundo SFP+, otro de 10 gigabits por segundo en cobre y después tiene una LAN. Sin embargo, este de aquí, el 73 Pro, tiene el mismo puerto de 10 gigabits por segundo en fibra, pero en cobre ya no. En cobre, si lo queremos alimentar por PoE, ya solo tiene 2,5 gigabits por segundo. Y en estos de aquí nos ocurriría lo mismo. Tiene un puerto de 2,5 gigabits por segundo PoE para alimentarlo y después una LAN de 1 gigabit por segundo, mientras que este solo tiene el PoE de alimentación, igual que este. Y el 72 Volt lo que tiene sería el puerto de 2,5 de alimentación PoE y después tendría 4 puertos LAN de 1 gigabit por segundo. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es esto de aquí, las dimensiones y el peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de aquí, el RAP72, vemos que es muy pequeñito, como os he mostrado. Es un dispositivo muy pequeñito, ideal para colocar en un hotel, en un sitio disimulado, incluso detrás del cuadro eléctrico, en cualquier parte, porque es muy pequeño, es muy ligero, al igual que estos de aquí, que serían de pared, mientras que estos de aquí serían ya más grandotes, más pesados. Sobre todo este de aquí, el 73H10, es bastante grandote, es bastante pesado, pero por supuesto estos de aquí serían para colocar en el techo, en una sala de conferencias, en un auditorio o en una sala o en un espacio, en un pasillo, para dar conectividad a muchísimos clientes. Y luego ya finalmente tendríamos la protección IP. Todos son de interior, excepto este de aquí, el Pro OD, que este tiene un IP65, que ya podría estar en exterior. Me he dejado muchas cosas en el tintero sin explicar, como por ejemplo el portal cautivo, que en el caso de Ruggie está muy bien, pero bueno, como es lógico, no puedo explicar todas las características y todo lo que es capaz de hacer estos puntos de acceso Wi-Fi, porque sería un vídeo muy largo. Básicamente lo que quería explicaros, que en este caso los puntos de acceso Wi-Fi de Ruggie están muy bien.
Abajo en las notas del vídeo os dejaré enlaces de interés. Si tengo algún código de descuento, alguna promoción, algo, también os las dejaré abajo, así que echadle un vistazo a las notas del vídeo. Y bueno, vuelvo a repetir que yo, bajo mi punto de vista, yo creo que en este caso, si tenemos que hacer una reforma de una instalación o un proyecto con una nueva instalación, yo me tiraría por el Wi-Fi 7, porque básicamente vale lo mismo que Wi-Fi 6, tiene muchas ventajas Wi-Fi 7 frente a Wi-Fi 6. Ya el tema de los 6 GHz ya sería para valorar, porque eso sí que sube el precio, pero como he dicho antes, dentro de muy poquito tiempo todo va a ser Wi-Fi 7, todos los dispositivos clientes van a ser Wi-Fi 7, incluso en el futuro también los dispositivos también vendrán todos con los 6 GHz, pero bueno, yo creo que apostar por Wi-Fi 7 es una manera de amortizar más rápido una instalación, porque si no va a haber que gastar en 2 veces. Y bueno, aquí están los dispositivos de Ruggi. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.